El panorama histórico de la política educativa en México. El sistema educativo mexicano ha tenido diferentes etapas y cambios donde se han desarrollado diversas reformas, programas y planes como herramientas para el progreso y mejoramiento de la calidad educativa y a vez su impulsando el desarrollo económico, social y cultural. El sistema educativo data desde las culturas prehispánicas. La más sobresaliente fue la cultura azteca, pues su organización educativa está bien estructurada, estaba dividida por género, clase social, en donde la clase noble asistía para recibir enseñanzas académicas en materia de astrología y para convertirse en sacerdotes y líderes militares, mientras que las clases baja asistía a la escuela llamada Tepochcalli, donde se les enseñaba oficios en materia de albañilería, la guerra y la religión. Dentro de su sistema educativo las mujeres también recibían adoctrinamiento en materia de oficios domésticos, medicina y allí se les instruía para ser parteras. La etapa más crítica que pasó nuestro país fue la conquista española, ya que de esta surgieron varios conceptos y reformas a nuestras religiones, creencias y cultura, y sobre todo al sistema educativo que se tenía anteriormente, ya que este nuevo sistema educativo se basaba principalmente en el adoctrinamiento de la religión cristiana. A esta etapa se denominó conquista espiritual. Dentro de la etapa denominada al virreinato y la Nueva España no se generaron cambios en materia de educación, ya que la Iglesia seguía a cargo de la educación ni las materias impartidas en ella tenía relación con la teología, la retórica y la evangelización cristiana, y aún así la educación era un privilegio de clase, ya que las clases bajas no tenían derecho a tener una educación más avanzada, pues se limitaban a aprender a leer y escribir, lo cual solo aplicaba a los hombres, pues las mujeres eran excluidas todo de sistema. No fue hasta 1700 cuando las reformas borbónicas ampliaron más la educación básica, influenciado por la Ilustración, ya que dentro de estas reformas se pretendía ampliar la educación básica a las clases bajas e imponer el uso del castellano, modernizando la enseñanza y reducir la participación de la Iglesia en las decisiones educativas. Dado las desigualdades que surgieron durante la etapa del virreinato y la Nueva España, surgió el movimiento conocido como la independencia. Este conflicto armado generó gran cambio dentro de la política, economía y cultura del país. No obstante, el sistema educativo fue deficiente y más del 70% de la población era analfabeta. Fue durante este movimiento bélico que se creó la primera constitución, llamada la Constitución de Apatzingán. Dentro del artículo 39 se decretaba que la instrucción era necesaria para todos los ciudadanos y debe ser favorecida para la sociedad con todo su poder, y no fue hasta 1857 cuando Benito Juárez tomó el poder en el gobierno que instruyó la educación primaria como obligatoria y gratuita e incluyó a las mujeres dentro del sistema educativo, al igual que por fin se dio la separación de la Iglesia del Estado. Después de concluir el movimiento de independencia, el país quedó en un estado de caos, pero sin embargo floreció en materia de economía, pero con grandes desacuerdos políticos, y fue eso lo que dio paso al movimiento revolucionario, y dentro del sistema educativo dio un giro más definido con la promulgación de la nueva Constitución de 1917, que establece formalmente en el artículo 3, declara la educación laica y el derecho a la educación. En 1920 José Vasconcelos, un personaje ilustre y rector de la máxima casa de estudios, apoyó y fomentó un plan educativo en donde enseñaba a leer, escribir, artes y oficios a personas en un sector rural. Estas eran denominadas misiones culturales, y por el mismo año Vasconcelos propuso crear la Secretaría de Educación Pública, y en 1921 se crea la SEP, iniciando un proceso de federalización en la educación. En 1930 se contaba con aproximadamente 6.000 escuelas y se creó el Plan Sexenal aquí en donde la organización política, económica y social del país estaba mejor estructurada y era mucho más viable, y aquí las aportaciones a la educación eran mucho más definidas y generaban mucho más cambios dentro de la sociedad, y aquí es donde la educación era socialista, decretada por Lázaro Cárdenas, quien creó el Plan Sexenal y
Reformó el artículo constitucional. También podemos mencionar los aportes de Adolfo López Mateo, quien decretó el plan de 11 años diseñado por Jaime Torres durante el sexenio de Ávila Camacho. La educación dejó de ser socialista y se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. También podemos hablar sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación, por la que se sustituyó la Ley Federal de Educación en 1973, en donde se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos, la creación de institutos como CCH y la CONACYT, y se modificó la SEP e inició la etapa de descentralización educativa, acciones que implementó Luis Echeverría durante su etapa presidencial. La educación es un arma liberadora del individuo y de la sociedad, y es la única vía para alcanzar la justicia social. José López Portillo, presidente de México, que durante su sexenio elaboró el Plan Nacional de Educación con Porfirio Muñoz Ledo, secretario de Educación Pública, y en 1980 se reformó el artículo 3, donde concebía la autonomía de las universidades. Miguel de la Madrid fomentó la descentralización educativa básica y normal. Para atender las necesidades y modalidades educativas, generó el Plan Nacional de Desarrollo. Las oportunidades educativas se plasmaron en el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación, Deporte y Calidad, a partir de la formación docente, y define las causas de las deficiencias de servicios educativos en las precarias zonas marginadas. Por otro lado, Salinas de Gortari impulsó la modernización educativa, retomando currículos de los planes y programas de primaria y secundaria, y se elaboraron nuevos libros de texto. Se creó la nueva Ley General de Educación. Se impuso la educación secundaria como obligatoria en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal. Por otro lado, tenemos las aportaciones de Ernesto Zedillo, quien creó el Programa Federal de Construcción de Escuelas y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. CONALEP también creó programa de becas escolares por medio del Programa de Educación, Salud y Alimentación llamado Progresa. Dentro del sexenio de Fox se dio muchas críticas, ya que se destinó demasiado presupuesto a la estructura educativa, como la construcción de escuelas, la dotación de materiales educativos, pero no a la formación de docentes, generando un rezago educativo. Si bien lo destacable durante el sexenio de Fox se construyó la mega biblioteca denominada José Vasconcelos, más grande biblioteca dentro de la Ciudad de México, y en la educación actual podemos retomar los dos últimos sexenios, tanto de Calderón como de Enrique Peña Nieto. Calderón promovió la educación abierta y a distancia y creó estancias infantiles al igual que 1100, los planteles de educación media superior y 140 niveles de educación, y ya. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se dieron varios conflictos por sus nuevas reformas a la Ley General de Educación, la Ley General de Servicio Personal del Docente y la Ley General de Evaluación como PISA. Sin duda alguna, el sistema educativo mexicano ha dado un largo recorrido a lo largo de la historia. Con los diversos programas, planes y leyes han generado un gran cambio en la educación, mejorando su calidad, pero sin duda alguna hay muchas cosas por hacer para mejorar la accesibilidad para zonas marginadas, para mejorar la calidad y la permanencia de los alumnos.